Hoy vivimos una era que recuerda a la caída del Imperio Romano de Occidente. Hay otro bloque que también se está formando, aún no oficialmente organizado, pero ya a nivel de acuerdos bilaterales ingleses. Bielorrusia, Rusia, Corea del Norte y China. Es poco probable que Ucrania pueda crear su propia bomba nuclear. Se trata de un chantaje nuclear. Este chantaje nuclear es para involucrar al pueblo en esta guerra. El único obstáculo para el uso de este chantaje nuclear es Rusia, la imagen de una base caliente contra la guerra mundial. En caso de acciones iniciales de una gran masa de aviación contra nuestra frontera, pasamos inmediatamente al uso de armas nucleares. Si Rusia resiste, resistirá todo el mundo. Hola, en el aire está el estudio abierto y yo, su presentadora, Irina Mishina. Desafortunadamente, la frase preocupante Tercera Guerra Mundial la escuchamos cada vez más últimamente. En el mundo se están formando nuevos bloques y alianzas militares, y parece que de ellos dependerán pronto las cuestiones de guerra y paz. Hoy discutiremos posibles escenarios de desarrollo con nuestro invitado en el estudio, el capitán de primera clase en reserva, vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias de Cohetes y Artillería, Konstantin Valentinovich Zhivkov. Hola, muy contenta de verte en nuestro estudio. Hola Irina Anatolievna, hola queridos espectadores. Konstantin Valentinovich, tal vez mi primera pregunta le parezca un poco provocativa, pero me arriesgaré a hacerla. Con la entrada de Finlandia en la OTAN, la situación en Europa cada vez más recuerda lo que ocurrió en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el detonante de la situación fue Polonia, la pequeña Polonia. ¿Qué Estado podría desempeñar un papel similar ahora? ¿Ucrania? ¿Quizás Alemania, donde hay grandes contradicciones entre diferentes regiones? ¿O algún tercer Estado? ¿Qué opina? Las contradicciones que existen en el mundo actual, en términos de profundidad, relevancia y antagonismo, superan varias veces la suma de todas las contradicciones que causaron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si hablamos de analogías, hoy vivimos una era que recuerda a la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, una era que fue hace 1500 años. Así es. ¿Es un cambio geopolítico total del mapa mundial? Completamente. Y no solo político-social. Un cambio muy serio. ¿Cuál es la esencia de las contradicciones actuales? Consiste en lo siguiente, que todos conocemos muy bien. Por un lado, un mundo unipolar liderado por la civilización occidental, que define las reglas de comportamiento que le son convenientes. Y por otro lado, aquellos a quienes nos llaman revisionistas son los que construyen un mundo multipolar, un mundo de civilizaciones iguales en pueblos iguales. En este mundo de pueblos iguales, la civilización occidental tal como la conocemos hoy no puede existir. Así como un pez no puede vivir en tierra, esta civilización no puede existir en estas condiciones por una simple razón. Toda la mentalidad, todos los principios de vida, toda la estructura social de esta civilización se formaron durante varios siglos en condiciones en las que esta civilización saqueaba el mundo entero, excepto Rusia. Recuerden, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, en el planeta solo había un estado no colonial, el Imperio Ruso. Todo lo demás ya era colonia de Occidente. Y hoy este sistema se está derrumbando. Y en estas condiciones, Occidente espera, naturalmente, serios trastornos sociales y el colapso de muchas cosas. Un ejemplo puede ser Gran Bretaña. Cuando era un gran imperio colonial, podía hacer muchas cosas. Hoy es una potencia secundaria. Y por eso hoy hay una pregunta sobre el grado de contradicciones. ¿Vivirá Occidente? En la forma en que lo conocemos, ¿vivirán las élites occidentales en primer lugar como lo conocemos o no? ¿Existirán los pueblos y estados soberanos no occidentales o no? Una cuestión de suma cero, como dicen. Quien gane, sobrevivirá.
Quien pierda perecerá, y no hay posibilidades de consenso ni puede haber, por la simple razón de que Occidente no puede existir en estas condiciones. Por eso las contradicciones de la guerra actual son extremadamente serias, y lo único que puede prevenir esta tercera guerra mundial en su fase más caliente, porque la tercera guerra mundial híbrida ya está en marcha, es el reconocimiento de una de las partes de su derrota. Pero, desafortunadamente, Occidente no está listo para reconocer su derrota todavía, aunque en un futuro cercano esto podría suceder. Ahora pasemos a los detalles, pero si no le importa. El 1 de octubre asumió el nuevo secretario general de la OTAN, Max Rutte, ex primer ministro de los Países Bajos. ¿Esta figura es capaz de tomar decisiones independientes o es simplemente un ejecutor de la voluntad de EU? Cualquier figura política no decide nada por sí misma. Son la personificación de las fuerzas que están detrás de ellos. Trump representa el capital nacional de E.U. El equipo de Biden y esa dama que ahora es vicepresidenta está en campaña, va a salir. ¿Cómo se llama ahora? Harris. Ella representa los intereses del capital global, y el capital global y nacional están en un conflicto feroz entre sí. También es una cuestión de supervivencia. Si gana el globalista, el capital nacional perece. Si gana el capital nacional, desaparece del mapa mundial. Los globalistas, ni más ni menos. Por eso el conflicto también es antagónico. Se llama de suma cero. Rutte es exactamente la misma figura. Podrían haber nombrado a cualquier otro. Simplemente aceptó este papel, nada más. Y cumplirá la voluntad de los globalistas, porque representa en Europa y en la OTAN precisamente a estas figuras globalistas. De aquí lo siguiente: no habrá cambios fundamentales. Los cambios fundamentales solo ocurrirán cuando en Europa, a nivel de los estados alemanes, a nivel de los estados, lleguen al poder otras fuerzas que simplemente derroquen a las élites globalistas. Derribarán a esta actual Comisión Europea. Eso lo cambiará todo. Lo mismo se aplica a los Estados Unidos de América. La victoria de Trump significará un desastre para los globalistas. Lucharán hasta el final para matarlo. Ya lo han intentado 2 veces y lo harán tantas veces como sea necesario. Lo mismo se aplica a las élites nacionales en los países europeos. Por eso es esta la situación. Rutte cumplirá la voluntad de los amos globales. Es decir, si Trump llega al poder, Rutte no se someterá tan fácilmente, porque todos conocemos bien la posición de Trump. Él cree que los principales gastos en acciones militares en Ucrania deben ser asumidos por los países europeos. ¿Se someterá Rutte? Rutte. No se trata de si se someterá. El amo de Rutte no es Trump, ni siquiera es América. El amo de Rutte son los globalistas y las élites. Son los Rothschild, los Rockefeller, esos. Las dinastías reales, la llamada aristocracia negra, son las élites globalistas, es la dinastía real de Londres, la dinastía real británica. De eso se trata. Rutte, Scholz, los primeros ministros de Gran Bretaña, todos son peones en un gran juego. Estos señores, sus subordinados, por eso cumplirá su voluntad. Si Trump se adapta a ellos, a los globalistas, y tendrá que hacerlo, porque Trump tiene sus propios patrocinadores, tienen sus propios amos. Sus amos son Boeing, hay el amo de Lockheed Martin y otros. Ellos los escucharán. Esos son sus intereses. Él reflejará los intereses del Pentágono y enviará intereses de todos los demás. Así que aquí está la cuestión. Este es el enfrentamiento. Rutte escuchará a estos británicos, estos señores globalistas. Y si llega a E.U., una figura que represente a los globalistas, escuchará a los globalistas.
Pero si llega una figura antiglobalista, entonces Ryumka no lo escuchará. Se verá obligado a actuar solo. Europa ya habla de crear un euroejército. Pero para el euroejército, Europa carece de recursos, principalmente en tecnología militar. Estas escuelas científicas se han perdido mucho, y también en lo económico, porque el potencial que tienen ahora, a pesar de su gran capacidad industrial, es muchas veces mayor, si en 10 años. Es la civilización occidental en su conjunto, y la civilización europea supera a la rusa muchas veces. Convertir el sector civil en militar es complicado. Recursos morales, psicológicos, sociopolíticos y energéticos, la civilización occidental no tiene. Reorientar rápidamente su industria civil a lo militar lo podrán hacer. Difícilmente querrán que los europeos cambien su mantequilla por cañones. Sí, y también producir cañones. No se pueden hacer de papelitos llamados euros o dólares. Proporciona acero real para esos cañones. Proporciona a estos cañones gas y petróleo reales para soldar este acero. Proporciona mineral de hierro para fundir este acero. Proporciona, discúlpame, elementos de tierras raras para hacer la tecnología adecuada para estos cañones. Y, en general, en resumen, eso es precisamente lo que les falta. Y precisamente lo que ellos, en forma de sanciones, no se han limitado significativamente en la posibilidad de convertir su industria civil en el ámbito militar. Así se realizan las investigaciones en Kazajistán y Uzbekistán. Sí, allí están manejando estos asuntos, quieren meterse allí, crear un cinturón de inestabilidad en Rusia. Es la misma estrategia que existe ahora. Occidente, para mantener su dominio mundial, solo tiene una palanca, el chantaje nuclear de EE-2U. El único obstáculo para el uso de este chantaje nuclear es Rusia. Por eso, Rusia es el principal objetivo del ataque por parte de Occidente. Si Rusia resiste, resistirá todo el mundo. Y si Rusia no resiste, entonces todo el mundo será devorado por estos globalistas. Eso es todo. Quiero hacer una pregunta que discuten tanto los politólogos como nuestros lectores y espectadores. En particular, recientemente lo discutimos en el Instituto de EEU y Canadá. Existen diversas opiniones sobre posibles ataques en Rusia en el Instituto de EEU y Canadá creen que sí los habrá. ¿Y usted qué opina? Aquí no depende de los deseos de ciertos ministros o figuras para hacer tal o cual cosa. Simplemente se trata de que, de acuerdo con las bases actuales de la política estatal en el ámbito de la disuasión nuclear, aquellos países que pueden atacar con sus armas en el interior del territorio de Rusia, escudándose en Ucrania, subrayo, escudándose en Ucrania, no será Ucrania quien ataque, sino precisamente esos países. De acuerdo con estas bases, esos países son considerados como participantes en la guerra contra Rusia. Por lo tanto, si se atreven a hacer eso, la respuesta no será un ataque a Ucrania, sino al territorio de esos países. ¿A qué objetivos? Eso lo decidirá el jefe del Estado Mayor y el comandante supremo, el presidente. Pero deben entenderlo bien, y lo entienden bien. Por eso, por ejemplo, hoy mismo Austin declara claramente que disparar misiles de largo alcance ATACMS al territorio de Rusia es inútil, porque toda la aviación rusa ha sido retirada hacia el interior. No hay con qué. Los misiles ATACMS no llegan allí. No se proporcionarán misiles de largo alcance. Taurus no se entregará, ya lo ha dicho Scholz. Sobre los misiles británicos Storm Shadow, han dicho que dispararán solo en los límites de nuestros nuevos territorios, que no reconocen como rusos. Parece que lo mismo aplica a Macron, refiriéndome a Francia y al scalp francés. Por eso no habrá ataques. El único ataque podría ser si Occidente decide intervenir completamente en este conflicto.
Pero en este caso hay otro aspecto en nuestra política de disuasión nuclear. Es que si el enemigo actúa con gran masa de aviones contra nuestras fronteras, es decir, aviones, misiles, drones, se acercaron a nuestras fronteras, pero pasamos al uso de armas nucleares. Con Occidente unido, cualquier operación aérea ofensiva exitosa, con la que empieza cualquier invasión occidental, sin dominio aéreo, no hacen nada. Así que, si cualquier operación aérea mínimamente exitosa comienza sin esperar su continuación, pasamos a las armas nucleares y no golpeamos a Ucrania, sino a los países que levantan esa aviación, es decir, a Europa. Sí. Ayer, al parecer, el ministro de Defensa de Francia, Élie Carnot, declaró que quieren organizar una base en Ucrania. Pero me sorprende la incompetencia del señor ministro, que evidentemente no entiende que esto significa una declaración directa de guerra a Rusia. Bueno, empecemos por el hecho de que, según los documentos actuales que hemos anunciado, ya consideramos a Francia en estado de guerra con nosotros, porque es una potencia nuclear y ayuda a Ucrania, es decir, forma parte del bloque que lucha contra nosotros. Por lo tanto, la aparición de esta base solo significará que atacaremos con la mayor decisión y dureza. El personal sufrirá grandes pérdidas, y en estas condiciones, este Carnot se enfrenta a un dilema. O introduce tropas francesas en su totalidad, o la segunda opción, comenzar una guerra nuclear. Además, si comienza a introducir sus tropas en Ucrania, hay que entender que estas tropas no están preparadas para la guerra actual en Ucrania, que se acompaña de pérdidas comparables a las de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los franceses dicen que no estaban preparados ni siquiera para la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial simplemente se rindieron a los fascistas. Ahora no están ni cerca de estar preparados para tal guerra. Y la sociedad tampoco está preparada para aceptar todas las bajas. Sí, no están preparados para aceptarlas. Por lo tanto, este ejército será rápidamente derrotado. Será una vergüenza para Francia. Otra vergüenza para Francia. Y Francia se enfrentará a un dilema, o reconocer su incapacidad, después de lo cual el mundo entero pisoteará a Francia. En primer lugar, los árabes y los negros, o pasar a las armas nucleares. ¿Y qué son las armas nucleares? Irina Anatolievna, dígame, ¿cuántas ciudades medianamente grandes hay en Francia que merecen un ataque nuclear? 4 o 5. ¿Solo? Creo que hay más. Viví en Francia, lo sé. 4 o 5. 4 o 5. Pequeñas ciudades. Todo lo demás son detalles, ¿verdad? Bueno, está bien. Solo quiero decir que 4 ciudades son una. ¿Me escuchas? Una de las 16 misiles que están en servicio en el submarino del proyecto BDRM, conocido como Kalmar 4, en la ubicación nazi. Una. Pero Francia sigue siendo un territorio. Asignaremos 4 misiles. Eso es todo. Son pequeños en área. En una guerra nuclear solo importan 2 factores: el área del objetivo y el número de ojivas. 5 misiles son 20 ojivas, después de lo cual, por cierto, de clase megatón. Después de lo cual, el idioma francés se convierte en un idioma muerto. Francia como nación, los franceses como nación, desaparecen de la faz de la tierra, y Francia como territorio se convierte en un desierto radiactivo. Y para hacer esto, un joven de 30 años, comandante de un submarino nuclear de este tipo, necesita solo 15 minutos. ¿Cuándo recibirá tal orden? 15 minutos. Reflexionen sobre estas cifras. El ministro de Defensa de Francia debe reflexionar sobre esto.
Hablemos de otros bloques militares que se están formando ahora. A finales de septiembre se celebró en Washington una cumbre de seguridad cuadrilateral en la que también participaron Australia, Japón e India. Se trata de una unión llamada Quad. ¿Qué es esta nueva asociación? ¿Cuáles son sus objetivos, metas y qué se puede esperar de ella? BAT no es una nueva asociación, es una asociación antigua con historia. Los estadounidenses han intentado formarla ya, no recuerdo bien. Ahora la están reanimando. Sí, han intentado formarla durante 3 años y no logran atraer a India. Y la India no se une, porque entienden que es una aventura muy peligrosa. Por lo tanto, en realidad es Corea del Sur, Japón y EU, y AUKUS, Australia, Reino Unido. Es Australia, Reino Unido y EU. EU. Así que si miras el mapa, aunque aquí no hay mapa, verás que son 2 cinturones estratégicos para contener a Rusia y China. Bueno, el cinturón pasa cerca de las fronteras de Corea del Sur y Japón, pero también se puede considerar a Filipinas, aunque no está claro. Nueva Zelanda, pero no son países de combate. Así es. Y el segundo cinturón es precisamente EEU, Australia. Estos son los 3 cinturones. Ahora quieren formar una agrupación más o menos seria. Dijiste que ahora quieren atraer a India. El hecho es que pronto se celebrará una cumbre de ministros de defensa de los países de la OTAN, donde estarán presentes, además de todos los países de la OTAN, en igualdad de condiciones, es decir, como participantes iguales, no como observadores, sino como participantes iguales, los ministros de defensa de Australia, Japón y Corea del Sur. De esta manera, de hecho, Occidente, liderado por Estados Unidos, está creando un bloque único bajo una gestión estratégica unificada que abarca las zonas oceánicas, euroatlántica y del Pacífico. Y en contraposición a ellos hay otro bloque que también se está formando, aún no organizado oficialmente, pero ya existe a nivel de acuerdos bilaterales. Es Bielorrusia, Rusia, Corea del Norte y China, así que ya tenemos prácticamente la imagen de una fase caliente de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial híbrida ya lleva 2 años y medio. Fases calientes. Es un bloque continental cuyo núcleo es el eje Minsk-Moscú-Pekín, con salidas a Pyongyang y en perspectiva Teherán. Teherán no tendrá otra opción, y contra él actúa el bloque oceánico, incluyendo a la OTAN y Japón, Australia, Corea del Sur. Me atrevo a añadir que Canadá también está creando una coalición ártica. Canadá es simplemente una extensión allí, pero Canadá forma parte de la OTAN, por lo que es un sistema único. Este es el sistema único. De esta manera, se están formando 2 teatros de operaciones militares, teatros grandes. El primero es el del Pacífico. Teatro de operaciones militares, el segundo es el teatro euroatlántico, como en la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Y es aquí donde se desarrollarán los principales eventos, si se llega a la fase caliente de la Tercera Guerra Mundial. Ya se puede evaluar la relación de fuerzas en estos teatros, la naturaleza de la lucha armada aquí y allá, la probabilidad de pasar al uso de armas nucleares y mucho más. Así es la cosa, y la guerra nuclear y esta agrupación de fuerzas ya se está formando, y la prevención. La Tercera Guerra Mundial nuclear puede no ocurrir en un solo caso, si Occidente renuncia a su curso y acepta la aparición de un mundo multipolar. Es decir, acepta su derrota. Si no lo acepta, entonces la Tercera Guerra Mundial, la transición, más precisamente la fase debilitada de la Tercera Guerra Mundial a la fase caliente clásica, es inevitable.
¿Y cómo considera usted el papel de la OTAN en todo este nuevo panorama geopolítico mundial? Parece que surgen nuevos bloques, nuevas alianzas. ¿No resultará con el tiempo que la OTAN se convierta en una organización meramente formal como la CEI, por ejemplo? La OTAN extiende su influencia al teatro de operaciones del Pacífico, es el núcleo, la base organizativa de esta misma coalición oceánica, la coalición oceánica occidental. Claro, no se irá. Al contrario, se fortalecerá y se debilitará, tal vez en un solo caso. Si Trump gana en EU, Trump empieza a romper el sistema contra Rusia y China en una guerra clásica. E intentará otro esquema. Intentará sacrificar a Ucrania y la imagen de Europa, que se muera, y en este contexto hacerse amigo de Rusia y romper a China. Eso es lo que intentará Trump. Si lo logrará o no es otro juego, pero es un interés de su capital nacional. De esos actores de los que ya hablé. Si esto sigue el guión y Trump gana, este guión puede romperse y la Tercera Guerra Mundial puede no ocurrir, porque EU saldrá del juego clave, saldrán de este juego, y en estas condiciones puede no ocurrir. Si con Trump o Kamala Harris los estados continúan el mismo curso, nos enfrentaremos a esta tercera guerra mundial casi inevitablemente, porque Ucrania no puede sobrevivir en su estado actual. Por lo tanto, puede ocurrir de tal manera que, por ejemplo, es decir, comenzará inevitablemente en este caso. Pero, ¿cómo comenzará? Lo más probable es que comience en Ucrania, o en Ucrania y en el Medio Oriente con el conflicto entre Israel e Irán, y luego se extenderá más. Pero aquí surge otra pregunta. Biden está listo para iniciar la entrada de Ucrania en la OTAN e incluso declaró que en ese periodo de transición, si Kamala Harris gana, apoyará a Ucrania para que ingrese en la OTAN. Mientras tanto, Zelensky se comporta de manera extraña e impredecible. Comenzó a chantajear con una bomba nuclear. Y aquí tengo una pregunta. ¿Qué es esta bomba nuclear? Es una bomba nuclear sucia, hecha de desechos. ¿Encontró desarrollos del académico Kurchatov o los estados le dieron algo? ¿De dónde tiene Ucrania una bomba nuclear? Está claro que Ucrania difícilmente podrá crear su propia bomba nuclear. Por lo tanto, las opciones pueden ser una de tres. No se trata solo de una bomba nuclear, se trata de un chantaje nuclear. Este chantaje nuclear es para involucrar a la OTAN en esta guerra, porque una sola bomba nuclear no cambiará nada en el teatro de operaciones. Subrayo, no cambiará nada desde el punto de vista estratégico, porque las zonas de impacto de las armas nucleares sobre las tropas son muy pequeñas, a diferencia de las ideas generales de que, oh, qué horror, para un tanque son solo 200, 300 metros. ¿Y tienen portadores? Es otro tema. Hablo de armas nucleares en general. Tienen un chantaje nuclear y su sentido es simple. Forzar, en el contexto de la amenaza nuclear a la civilización occidental, a Europa a entrar en guerra contra Rusia. Ese es su sentido principal. ¿Cómo se pueden organizar tales acciones? El primero que se puede hacer
es usar una bomba nuclear clásica que obtendrá de los estadounidenses. Es la bomba B-61 modificación 12. Puede ser utilizada desde aviones F-16. Y no contra las tropas rusas, sino contra las suyas, para decir, mira, Rusia usó una bomba nuclear. Probablemente sí. Y entonces justificarlo en el contexto de una histeria para que Occidente entre en esta guerra. 1. Es decir, es una provocación del tamaño del 11 de septiembre de 2001. Entonces también se puede justificar a los estadounidenses involucrándose en esta guerra. Eso es todo. Este es el primer plan. El segundo plan es usar una bomba sucia. Anunciar que los rusos atacaron un almacén de elementos químicos radiactivos o que atacaron un reactor en Kharkov, un reactor científico o algo similar, y con el mismo resultado. El tercer plan es lanzar sus propios misiles. Con el mismo misil TACMS, o digamos el misil Tochka-U, los restos que tienen, en la planta nuclear Feministcom, y anunciar que fue un misil ruso. Y este nuevo Chernóbil que surgiría en esta planta nuclear, o simplemente hacer explotar el reactor, del cual una nube radiactiva iría hacia Europa, que fueron los malditos rusos quienes atacaron la planta nuclear. El pánico iniciará en Europa. Con el mismo efecto. Eso es lo que busca Zelensky. Y básicamente Zelensky, con sus discursos sobre estas provocaciones nucleares, está poniendo un ultimátum a Occidente. Ni más ni menos. O nos aceptan en la OTAN o hacemos una provocación nuclear. No es un plan de victoria, sino de chantaje. Exacto. No. Es un plan de victoria que implica arrastrar a Europa a la guerra para salvar a Zelensky y pasar al uso de armas nucleares. Ni más ni menos inevitable para salvar esa maldita escuela. Eso es lo que hay que hacer. Por eso, en estas condiciones, Biden, para calmar al perro rabioso, el perro es una buena criatura. Al loco Zelensky dice que sí, algo así como que podemos aceptarlos en la OTAN, aunque está claro, comenzar el proceso, iniciar el proceso de admisión, más precisamente, comenzar el proceso de invitación a Ucrania. Pensar en el proceso. Iniciar la invitación de Ucrania a la OTAN, eso es lo que dice, ¿no se entiende? Iniciar la invitación de Ucrania a la OTAN. Pero las formulaciones son vagas. Sí, la invitación puede ser como la de Turquía, que lleva 25 o 30 años invitando a Europa. Así que la invitación a Ucrania a la OTAN, sí. Está claro, todos entienden perfectamente que si Ucrania en su estado actual entra en la OTAN, entonces la OTAN se encuentra en la posición de tener que disolverse, ya que no cumple sus funciones y no protege a su miembro. Pero si no protege a su miembro, ¿para qué sirve? Es decir, el artículo 5 no se cumple. O entrar en guerra con Rusia. Entrar en guerra con Rusia para la OTAN significa pasar a la fase nuclear en cuestión de días. No quieren eso. Por eso lo que escuchamos sobre la declaración de Biden y la discusión de este tema, que discutirán comenzar el proceso de admisión de Ucrania a la OTAN. ¿Y si Trump llega al poder, qué entonces? Habrá diferentes opciones. Pueden haber opciones, pero creo que Trump actuará de manera más dura y severa. Eso, y creo que de alguna manera es muy posible que busque la eliminación de Zelensky y su equipo. No descarto esa opción. No descarto esa opción. Que él pueda lograr, bueno, o su huida, o organizarle una huida a Zelensky para de alguna manera cerrar todo esto discretamente, proporcionándole garantías, aunque de seguridad, aunque durante la huida podría morir. Saben, los aviones a veces caen. A veces, claro que pasa. Sí. Accidente. El motor se rompió.
y los pilotos ya se eyectaron con paracaídas. Aquí. Por eso, porque Zelensky sabe demasiado. Es muy peligroso. Tiene mucha información comprometedora, la filtra de vez en cuando, y no siempre con habilidad, digamos. Sí. Sabe mucho sobre América y los demás, lo que lo hace peligroso para EU. Así que todo el juego, este es el juego que se está jugando ahora. Por eso todavía hay un equilibrio, habrá o no habrá. Si ahora Trump llega y resuelve la cuestión con Zelensky, entrega Ucrania, entonces no habrá, pero intentará enfrentar a Rusia con China. Creo que en este caso nuestro liderazgo actuará sabiamente y no se enfrentará a China manteniendo la alianza. Entonces Trump se quedará sin nada. Entonces llevará a cabo una política de otro tipo. Llevará a cabo una política similar a la de los demócratas. Es decir, la escalada del conflicto, pero ya en condiciones de que Ucrania ha sido entregada. Será mucho más difícil para él hacerlo. Esas son las situaciones. Pero nosotros también tenemos con qué responder. Ante nuestros ojos se está formando otro bloque militar. Recientemente Rusia firmó un acuerdo con Corea del Norte sobre una asociación militar estratégica integral, con 23 puntos. Y en caso de que un país se encuentre en estado de guerra, el otro país también se involucra. Por otro lado, tenemos un acuerdo de asociación militar estratégica con China. Entonces aquí también se está formando un bloque bastante poderoso. Hay un bloque continental, Rusia en el centro, Bielorrusia, China y Corea del Norte en la periferia oceánica, por así decirlo. Probablemente al unirse con Irán no hay otra opción. Ese fue el bloque continental contra el bloque oceánico liderado por la OTAN. Más precisamente, su núcleo es la OTAN, el bloque oceánico que ya extiende su influencia al Océano Pacífico. Así es el panorama. Sí, son dos bloques de la Tercera Guerra Mundial que ya definen claramente dos teatros de operaciones militares. El Teatro del Pacífico, el Teatro Euroatlántico. Bueno, supongamos que Irán ahora ha declarado que tienen armas nucleares, incluso más que armas nucleares, aunque la fatwa de Ayatollah no prohíbe el uso de armas nucleares. Supuestamente contradice al Islam, pero sin embargo, lo dicho está. Irán dijo que tienen armas nucleares. Supongamos que comienza una guerra entre Israel e Irán. ¿Cuál es nuestra posición? Si Israel usa armas nucleares, será el fin del Estado de Israel. Además, no es necesario que Irán use armas nucleares. Irán ha demostrado muy bien que tienen misiles de alta precisión en armamento convencional, que siguen una trayectoria cuasi balística, el llamado armamento hipersónico, contra el cual los sistemas de defensa antimisiles israelíes tienen prácticamente cero efectividad. Por lo tanto, pueden atacar tranquilamente el centro nuclear del reactor en Dimona, en el desierto del Negev. El radio de contaminación por desechos radiactivos cubrirá casi todo Israel. Y pueden haber ataques adicionales a los almacenes de armas nucleares que tiene Israel, destrucción de ojivas o incluso detonación. Detonación nuclear podría llevar a que surjan zonas aún más grandes de contaminación radiactiva. Israel es un país muy pequeño y al final todo Israel y gran parte de los territorios anteriores se volverán inhabitables. Solo que los árabes tienen a dónde huir, pero los israelíes no tienen a dónde ir. Aquí. El Estado de Israel, en este caso, desaparecerá de la faz de la tierra. Nada más. Por lo tanto, Israel no puede llevar a cabo una guerra razonable contra Irán. No hay tal posibilidad. Israel hace lo mismo que hablamos sobre Zelensky. Intenta involucrar a EU en esta guerra. EU. Mira cómo sus agentes proxy intentan estirarlo. Pero no se estira, no tiene fuerza. No tienen fuerzas y recursos para todos los teatros.
Netanyahu necesita involucrar a EPU en la guerra con Irán y para eso EEUU necesita desplegar 1 millón de efectivos y aviones sin red de aeródromos. Arabia Saudita no lo permitirá, ni Turquía. Ni recursos adecuados ni medios materiales. Para esta operación se necesitan muchos recursos, alimentos, equipos, varios millones de toneladas deben ser transportadas y ubicadas. Zelensky hace las mismas demandas. Dame, dame, dame. Sería bueno si se limitara a dólares, pero también quiere equipo. El equipo ya está agotado. Ya llega equipo con el que no se puede avanzar. Es equipo blindado ligero, con el que no se puede avanzar. Se necesitan tanques para un avance. No hay. En tal situación, la guerra es poco probable. Si Israel involucra a EEU en este conflicto, será un foco, un detonador de la Tercera Guerra Mundial. Hay 2 focos evidentes. El tercero, mundial. Este ya está caliente. Este es el Medio Oriente y Ucrania. Hay otro foco. Potencial. No muy caliente, pero ya calentado. Tiene un detonador insertado, un paquete de explosivos con este detonador espera. O sacar el pasador. Es Taiwán. No quisiera, es Taiwán. Esperemos que los políticos entiendan que la Tercera Guerra Mundial podría ser la última. Les deseo lo mejor y esperanzas para un futuro mejor. Todo lo mejor. Adiós.